anuncios, evidentemente, en esta nueva etapa de la cuarentena que ya está por iniciarse. ¿Cómo se está viendo en Magdalena, Gonzalo? No, en Magdalena relativamente la situación sanitaria está controlada, independientemente de que han aumentado los casos positivos, como era de esperarse. Ayer fue récord en el país la cantidad de casos positivos y lamentablemente la cantidad de fallecidos. Eh, y lógicamente nosotros estábamos esperando que empiecen a aparecer en Magdalena los casos, ¿no? Seguro. Pero entendemos que es una cuestión que está controlada, los pacientes que han dado positivo, la mayoría bueno, ya hay recuperados y los que están en tratamiento, clínicamente el estado general de salud es bueno, más allá de que son COVID positivos, ¿no? Claro, gracias Eh, a Dios. Sí, ayer exacto. hablamos con el director del hospital, con el doctor Bagliardi, perdón, y nos decía que era esperable y que en realidad por las estadísticas, Magdalena, a esta altura del 20 de marzo ahora, bueno, podría haber llegado a tener 10 o más de 10 pacientes positivos. Así que en ese sentido estamos bien. Sí, cuando tuvimos el primer caso positivo, de acuerdo a los modelos estadísticos que construyó el Ministerio de Salud, cuando nosotros tuvimos el primer caso positivo, por estadística en realidad tendríamos que haber tenido 15. Por eso nosotros decimos que la situación sanitaria es inmejorable, ¿no? En nuestro distrito. Claro, sí, O sea, para esa altura los casos esperados eran de 15 y nosotros teníamos uno solo. Eh, Ahora hay que actualizarlo, pero estimo que hoy el esperado tendría que ser 3 veces más. O sea, ujú, cerca de 45, 40, 45 casos y tenemos 5. Entonces, entendemos que 6 en realidad, pero entendemos que la gente, con excepciones obviamente, pero que viene realizando las cosas con responsabilidad, ¿no? Que dentro de sí. todo han adaptado las medidas y se han comportado con una absoluta responsabilidad. Bueno, y se viene el Día del Amigo y es un tema, la mayoría de las personas nos han consultado acerca de esta preocupación, ¿no? De recalcar que para el Día del Amigo continúan vedadas las reuniones. Sí, continúan y van a continuar porque eh, acá hay que apelar a la responsabilidad individual, independientemente de lo que significa el Día del Amigo. Podemos dar una respuesta fácil, el Día del Amigo es todos los días, ¿no? No necesariamente tenemos que juntarnos el 20 de julio con nuestros afectos y nuestras amistades. Pero acá hay que entender que el virus se propaga por estas cuestiones irresponsables. Nosotros incluso lo observamos a partir del 9 de julio, que liberamos ciertas actividades. Si bien la gran mayoría entendió que era lo que se liberaba, hubo casos excepcionales de gente que fue a tomar mate al río o el skate park. El 9 de julio a las 4 de la tarde había más de 40 personas Sí, en el skate park. sí, Algo que no estaba habilitado y que no es lo recomendable. Eh, y obviamente el sábado a la noche hubo una fiesta en el barrio El Bronco, que también tuvo que intervenir la autoridad policial, y tenemos que entender que este tipo de conductas son las que pueden llevar a que la situación sanitaria que hoy está controlada se descontrole. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad individual y a la solidaridad de toda la gente de que evitemos las reuniones. Yo entiendo que es una fecha muy tradicional en nuestra sociedad, pero bueno, para que el próximo Día del Amigo podamos estar todos, evitemos este año reunirnos y juntarnos, ¿no? Evitemos tomar mate, compartir el mate, me refiero. sí, sí. Bueno, son conductas que ya el Estado, que le exceden al Estado. Nosotros no podemos poner un policía por casa. Nosotros acudimos a las denuncias que hacen los vecinos cuando detectan alguna reunión, pero entiendo que es una cuestión de responsabilidad ciudadana. Y valorar el esfuerzo que hemos hecho estos 120 días. A mí me parece que Magdalena, por eso yo reitero el agradecimiento a la comunidad, con ver lo que está pasando en las localidades vecinas. No necesitamos irnos muy lejos. Eh, Pueblos que tienen las mismas características urbanas y de población que nosotros. Pongo Bransen porque el intendente es un amigo, tiene más de 60 casos. Dolores, sin ir más lejos, o Sí, sea, sí. ciudades que tienen las mismas características que nosotros, hoy tienen una situación que no es complicada, porque no están con el sistema sanitario colapsado, pero sí han tenido fallecidos, que es lo más lamentable en comunidades pequeñas, y han tenido un alto número de casos.
Entonces nosotros tenemos que entender que desde el gobierno, desde las autoridades, estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para cuidar la salud de todos. Pero hay Gonzalo, un 90% de todo esto que va en la conducta individual de cada uno. Me ha pasado, y reitero, porque acá hay que hacer conciencia, no es la regla, no es lo general, son las excepciones. Pero me ha tocado ver en estos días grupos de personas caminando de 4 o de 5. Hagamos un esfuerzo, está autorizada la caminata, salgamos de a 2, no es necesario salir de a 5. Es como que siempre estamos corriendo los límites, ¿no? Entonces, ese es el temor que nosotros tenemos, que por sí, ahí. sucede también en el balneario, Gonzalo, que tenemos muchas personas que nos han transmitido también inquietudes por la falta de control en el balneario y bueno, que viene de la mano de la irresponsabilidad de muchos, ¿no? Ayer nosotros mismos a través de nuestras cámaras que tenemos apostadas allí, veíamos a un par de personas sentadas en el murallón, dialogando como si no se estuviera en pandemia. Exacto, el martes me tocó pasar por el parque, o sea, cuento lo que veo, más allá de todos los vecinos que de buena onda nos van ayudando. Y había dos chicas sentadas en la parte de los gimnasios conversando. Creo que una estaba de jean, así que evidentemente ni caminata ni trote estaban haciendo. Eso no está permitido. No está Claro. permitido ir a la plaza y reunirnos con nuestros amigos. Y por eso, viendo lo que está pasando en otros distritos, que hay fase 1, que ni siquiera hay gente que puede trabajar, yo lo que pido siempre es que valoremos lo que hemos conseguido acá entre todos, ¿no? Estamos próximos a poder habilitar las reuniones sociales, a habilitar los paseos recreativos, nos falta un esfuercito más. Entonces, cuidemos, estamos en el peor momento, esto sin lugar a duda, la gente mira los medios nacionales, ayer más de 4.000 casos en la Argentina, más de 80 muertos, pero tenemos que dimensionar en la situación en que estamos y rescatar lo positivo que al menos nuestra comunidad, a pesar de la cercanía que tenemos con la región más complicada, venimos con estas medidas con buenos resultados, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo pido ese plus. Yo sé que venimos exigiéndole o pidiéndole mucho a la gente desde hace mucho tiempo, pero entiendo que estamos más cerca de recobrar la normalidad si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora. Y reitero, son excepcionales los que no se ajustan a estas medidas. Pero es bueno destacarlo, porque si no parece que está todo bien y que todos hacemos las cosas bien, y a veces no las hacemos tan bien. Y si llegamos a tener la mala fortuna de que en una reunión de estas que se organizan hay un contagio, bueno, ahí tendríamos circulación local con un foco de contagio que nos va a obligar a retroceder de fase, con todos los perjuicios que eso traería, no solamente desde el punto de vista de estas flexibilizaciones que hemos dado, sino del punto de vista económico y social, que es lo que también a mí me preocupa Claro, y mucho. bueno, hablábamos con algunos comerciantes y bueno, nos decían justamente eso, ¿no? Que ahora estaban como con este aire nuevo, reponiendo dentro de todas las circunstancias, ¿no? Y los obstáculos que también se tienen para reponer sus productos y la mercadería, pero bueno, estaban con eso y siempre está el temor latente. Me decían, Viviana, si volvemos una fase atrás, tenemos que cuidarnos mucho porque si no estaríamos cerrando otra vez nuestros comercios, hablando también de la cuestión económica, que es una realidad, esta dicotomía que en realidad no debe existir, salud, economía, pero bueno, por supuesto que también es una gran preocupación en toda la población, ¿no? No escapa a nadie esto. Esta es la otra pandemia que ya teníamos los argentinos, Gonzalo, obviamente, ¿no? Y esto viene a desnudarlo también. Por supuesto, y también nosotros al menos del gobierno municipal, estamos preparando el escenario post pandemia y entendemos que la cuarentena es un paliativo, no es la cura o la solución al COVID. Y en algún momento hay que salir de la cuarentena. Yo creo que más pronto que tarde vamos a salir de la cuarentena. Eso recalcamos y queremos concientizar algunas medidas que hasta que no aparezca la vacuna o la cura de esta enfermedad las vamos a tener que mantener en el tiempo, que es el uso del tapaboca, el distanciamiento social, no permanecer en ambientes cerrados mucha cantidad de gente. Entonces creo que si incorporamos no compartir el mate, algunas pequeñas cuestiones que tenemos que incorporarlas, ¿no? Que son hábitos de higiene pública que también previenen otro montón de enfermedades. Vos no sé si has observado, pero es un dato que a mí más ahora que uno por ahí le empieza a investigar o está un poco más empapado del tema salud,
la poca cantidad de casos de gripe que ha habido este año en la Argentina, no Claro, solamente en sí, Magallanes. otras infecciones que en esta época eran habituales, ahora, claro, la hemos prevenido con esto de lavado de manos y todos estos hábitos que deberían haber sido siempre incorporados, ¿no? Lavado de mano, Sí, bueno, yo el otro día hablando con el director del hospital, que él mantiene su guardia de hace muchísimos años, él me decía que el año pasado a esta altura, por cada guardia que él hacía, entraban entre 8 y 10 febriles a la guardia del hospital, que obviamente claro, era gripe, faringitis o las enfermedades de la estación. sí, sí, Y hoy eso ha bajado sustancialmente, porque hoy cada paciente febril que ingresa al hospital es caso sospechoso de COVID. claro, Y de ayer a hoy no hay ningún caso sospechoso, o sea, no hubo ningún ingreso sospechoso. sí, Eso sí, indica que no entró ningún paciente febril. claro, sí. Entonces, estas medidas sanitarias no solamente nos previenen del COVID, que es el más preocupante por las consecuencias que puede llegar a traer, sino también que nos ayudan a un montón de otras enfermedades que también llevan a algunas personas a la muerte, ¿no? Claro, y son tan simples estos hábitos que los hemos subestimado por ahí, ¿no? Porque es tan simple el lavado de manos, el mantenernos un poco distanciados como corresponde, 1,5 metros, 2 metros, que por ahí subestimamos. Es tan simple la vacuna que tenemos hasta ahora que por ahí nos relajamos, Gonzalo. ¿Cómo seguimos en Magdalena? Que la gente está expectante, hay nuevos anuncios, hay nueva flexibilización de alguna actividad. Sabemos que algo de actividad en cuanto a tareas del hogar o ayuda con los niños se estaba evaluando. ¿Cómo está Sí, eso? en lo que hace a la actividad recreativa, deportiva, a partir del sábado Sí. se habilita los deportes náuticos, Ujú. el kayakismo, canotaje, kitesurf, navegación a vela y la pesca embarcada. Esto es a partir del sábado, están los protocolos en la página de la municipalidad, pero bueno, son muy simples. Lo que se va a exigir, sí, en la pesca embarcado, que es algo muy fácil de aplicar. Los cascos de la lancha tienen la capacidad de la embarcación en su casco. 4 pasajeros, 5 pasajeros, bueno, eso ya Sí, viene preestablecido en la propia embarcación. Los vamos a habilitar al 50% de la capacidad habilitada que tienen. Es decir, si una lancha puede llevar 4 personas, se habilita máximo 2. Y los demás deportes son individuales. Y al aire claro. libre, lo que sí, no vamos a habilitar baños. Eso es lo mismo, el mismo criterio estamos aplicando en el bañario. Los baños van a permanecer cerrados. Esto Así fue que con los chicos. criticado bastante en las redes, Gonzalo, que no se habilitaran los baños en el balneario. Bueno, pero es por una cuestión sanitaria. Nosotros entendemos que es un foco de contagio y el Estado no dispone de un personal 12 horas por día que después de que entra cada vecino al baño hay que ir y desinfectarlo todo, completo. Ese es el protocolo sanitario adecuado. Entonces entendemos que, y no es una actividad esencial. Eh, por eso obviamente tomamos la decisión de no correr riesgos. No corremos riesgos y no habilitamos los baños. Lo mismo en la playa de Kipsurf, que vamos a comunicarnos, estamos en comunicación con los chicos que tienen a cargo esa playa, que le vamos a pedir que no habiliten los baños. Después, el deporte se puede practicar con absoluta libertad en el horario de 8 de la mañana a 19 horas. El mismo criterio para la pesca es para los deportes náuticos y para la pesca de embarcado, que empieza a estar vigente a partir del sábado. Y bueno, es Y el mismo quedó, horario para la salida que ya se habían flexibilizado, de 8 a 19. exacto, el mismo horario para no confundir, para que sea más fácil el control. La idea es tener toda una política pública homogénea. Por eso el horario comercial también más allá de que se extendió el horario de los esenciales, los no esenciales les dimos un rango horario a todos igual. Entonces se hace más fácil el control y la gente entiende mejor cómo funcionan los comercios y las actividades, en qué horario están permitidas y en qué horario no. Y con respecto a los deportes que se van a evaluar la semana que viene, porque en realidad estábamos esperando cómo terminaba esta semana, entendiendo que es la semana más crítica. Está en evaluación el pádel, el tenis, que los que desarrollan esa actividad esta semana van a presentar un protocolo, y la escuela de hipismo, que en realidad
ese lo queremos tratar con celeridad porque hay una cuestión terapéutica también ahí, que entendemos que los pacientes que estaban en ese tratamiento de quimioterapia, se les hace también muy engorroso abandonarlo durante tantos meses, ¿no? Bueno, sí, durante la semana preguntaban, sí, eso mismo, Son, porque bueno, personas que necesitan la quinoterapia y ya eran muchísimos días sin este tratamiento. Así claro, que son también, deportes, o sea, para que más o menos el vecino entienda cuál es el criterio que estamos utilizando, son deportes donde no hay contacto físico, ni es en equipo, ¿no? claro. Por eso estamos desregulando estos deportes individuales, por de alguna forma, independientemente que en el tenis uno contra uno, no hay contacto físico, ¿no? Y hay un distanciamiento en la práctica del mismo. De todos modos, esto que has englobado está en evaluación y sería recién para la semana que viene. Esto no es a partir del sábado, porque No, no, si no no. empieza la confusión. No, Está. esto se va a evaluar el martes Sí. que viene en la reunión semanal de comité de crisis. Son los Ujú. temas que vamos a evaluar el martes que viene. El martes pasado, de hecho, se había evaluado el tema de las celebraciones religiosas y bueno, obviamente en el comité de crisis se decidió no habilitarlas y dejar pasar esta semana, que era el martes estábamos en una situación bastante crítica también, Sí. la cantidad de casos sospechosos que teníamos y la cantidad de contactos estrechos que habíamos tenido con casos positivos, que fueron Claro. dando todos negativos, entonces hoy obviamente hablamos con más tranquilidad, pero el martes estábamos en una situación media compleja, se decidió no habilitarlos por ahora. El martes lo vamos a volver a tratar. Desde el municipio estamos organizando una reunión de Zoom con todos los pastores evangélicos Ujú. y con la Iglesia Católica, porque obviamente la Iglesia la conocemos todos, sabemos que es un espacio amplio y se presentó un protocolo bastante severo, ¿no? Pero la Iglesia evangélica no todas tienen las mismas dimensiones, bueno, entonces tenemos que hacer un relevamiento iglesia por iglesia, de acuerdo a los metros cuadrados, cuántos Claro. feligreses les vamos a permitir que entren, bueno, y el compromiso, obviamente, y la responsabilidad que tendrá que asumir cada pastor con respecto a cómo va a ser la celebración del ritual religioso, ¿no? Pero bueno, Ahí estamos también avanzando había habido también. como, sí, estaban como expectantes y en esa expectativa había habido como una pequeña controversia, una pequeña polémica porque, bueno, ya medio como que advertían que la Iglesia Católica iba a tener más feligreses, pero claro, tiene que ver con la dimensión de cada uno de los espacios. No, las actividades religiosas si se autoriza para todos los cultos. Esto no es Sí, que sí, que hay un privilegio de una religión sobre la otra. Sí entendemos que hablando estrictamente de lo edilicio, la Iglesia Católica tiene menos, o la Iglesia Santa María Magdalena tiene menos riesgos por su gran dimensión, ¿no? Por su claro, gran tamaño. sí. Pero yo estuve igual en contacto con algunos pastores y las soluciones eran de sentido común. En vez de hacer una sola celebración con todos los feligreses, harán 3 en el día y darán Ujú. turnos para que cada uno vaya en un horario estipulado previamente y no producir la aglomeración, reitero. Y eso se hace de acuerdo a los metros cuadrados de cada iglesia. Claro. Pero bueno, es un tema a discutir el martes, que obviamente ahí, como siempre yo sostengo, tiene mucho peso la opinión de los médicos y del comité de crisis del hospital, más los funcionarios que tenemos responsabilidad, ¿no? Y tratamos de tomar las medidas consensuadamente. Así que bueno, eso nos va a quedar pendiente para el martes que viene. Lo que se habilita a partir del sábado, reitero, los deportes náuticos, y en lo que hace a la actividad económica, a partir del lunes habilitamos a las empleadas domésticas, a las empleadas del hogar y al cuidado de niños. Ujú. El sindicato de empleadas domésticas mandó un protocolo, que es el que va a estar en la página de la municipalidad, Sí, y ya habilitamos para que este sector pueda desempeñar sus tareas, porque si bien todas aquellas empleadas que están en blanco siguen cobrando su sueldo, porque la parte empleadora le tiene que seguir pagando igual, nosotros no desconocemos que hay un montón de gente que por ahí trabaja en 4 o 5 casas distintas y que no es necesario tenerla en blanco porque no cumple el horario mínimo requerido para tener una empleada en blanco. Y esa persona por ahí dejó de percibir ese ingreso, ¿no? claro. Sí, y Entonces aún también teniendo a la empleada en blanco, no podía ir hasta tu hogar, así que también eso estaba siendo esperado, ¿no? Este anuncio. sí, Eh, y obviamente También, al tener toda la actividad económica desregulada,
también mucha gente necesita, ¿no?, del cuidado de sus hijos o de que le den una mano en las tareas del hogar, producto de que ahora está trabajando prácticamente a régimen normal. Claro, bueno, hoy en el anticipo que adelantábamos un poquito esta medida, decíamos eso, ¿no? Que venía en el sentido de que mucha gente ha vuelto a trabajar en esta nueva normalidad y necesita que sus hijos queden al cuidado de la misma persona que estaba antes de la pandemia, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, así Claro. que eso el lunes ya entra Ujú. en En vigencia. vigencia. Lo único que va a haber en la página de la municipalidad es el protocolo. No es necesario que las trabajadoras y las niñeras se tengan que inscribir ni sacar permiso. Y reitero, obviamente, reitero lo mismo, la responsabilidad individual de todos aquellos que van a desempeñar esta tarea y de las familias que van a recibir a estos trabajadores y trabajadoras en sus casas, ¿no? Sí, sí, sí. Gonzalo, imagino, porque siempre que hablamos contigo, bueno, y lo escuchamos también a nivel nacional, a nivel provincial, se recalca tanto, tanto lo de la responsabilidad individual. Imagino que cuando cada uno de ustedes, los mandatarios en las distintas áreas así de la nación, toman estas decisiones, la verdad que lo deben hacer con muchísimo temor y también con mucha confianza de los vecinos, ¿no es cierto? Porque estoy pensando, como muchos en sus hogares, que, bueno, vamos a estar todos pudiendo salir a la calle por algo diferente, ¿no? Y eso, por un lado, como digo, imprime muchísima responsabilidad individual y por el otro lado, para quien lo decide, como en este caso sos vos, bueno, también dará como temor. ¿Cuál es la tranquilidad que se tiene a la hora de tomar estas decisiones, más allá del consenso con el resto del sistema sanitario? No, lo principal es cómo se ha comportado la ciudadanía en términos generales en estos más de 100 días. Yo creo que eso a los gobernantes nos da cierta tranquilidad de que todas estas flexibilizaciones que hemos ido dando, la gente las ha practicado con responsabilidad. Reitero, siempre hay excepciones, pero la norma general es que han sabido comportarse y llevar adelante la situación que teníamos, que era bastante crítica a nivel nacional. En nuestro caso fue bastante, mucho más leve. Claro, Eso por un claro. lado Sí. nos da la Puesto está tranquilidad de sujeto a la situación epidemiológica, claro es, también. exacto, eso nos da la tranquilidad del comportamiento que ha tenido el vecino del distrito de Magdalena en líneas generales, en su gran mayoría, en un 98%. Y después reitero que el convencimiento, y no es una opinión personal, sino es algo que en estos 100 días hemos estado viendo, estudiando, leyendo, informándonos, eh, lo, lo- lo vuelvo a reiterar, la cuarentena no es la solución al COVID. Fue un paliativo para preparar el sistema de salud, para aprender un montón de cosas que desconocíamos, pero no es la solución al COVID de la cuarentena. No podemos seguir encerrados un año más hasta que aparezca la vacuna. Ojalá sea en noviembre, como dicen, ¿no? Entonces uno tiene que ir pensando qué herramientas y qué políticas públicas tiene que ir llevando adelante para recobrar, no sé si la normalidad que teníamos antes del 20 de noviembre, pero sí, salvo educación, que no es competencia del municipio, entendemos que hay que ir generando las condiciones básicas para que todos de a poco puedan desarrollar su vida plenamente, que creo que es la Sí, preocupación sí. más grande que tenemos, ¿no? En el Eh, día de ayer, y, sí. creo que yo lo he dicho en otras notas que hemos tenido. Lo que a veces nos cuesta también mucho trabajo es que, por más que uno cuando se postula a un cargo público prepara una plataforma de gobierno y tenía una formación militante en un partido, a mí nunca se me hubiese... Si antes del 20 de noviembre me preguntaban si el intendente iba a tener que decidir si había misa o no había misa, y yo me hubiese quedado mirando al periodista, porque me hubiese parecido ridícula la pregunta. Sin Claro. embargo, hoy como autoridades, como máximas autoridades de un distrito, tenemos que hasta estar pensando, o la empleada del servicio doméstico, era una cuestión laboral Sí. entre dos partes, y hoy interviene directamente el Estado. Entonces me parece que todo esto es un desafío y nos tiene que invitar a pensar en nuevas políticas públicas, en nuevos mecanismos, en tratar de que no se nos descomponga la situación económica y social de nuestro distrito fundamentalmente, entendiendo que van a venir tiempos bastante difíciles, ¿no? A partir de octubre, noviembre,
Entonces tenemos que estar preparados para tratar de que esas consecuencias macroeconómicas no impacten directamente en nuestra comunidad. Bueno, estamos sobre una inflación que mensual puede ser un registro un poco menor a algunos otros momentos, pero en cuanto a la suma de esa mensualidad ya está arrojando, es espeluznante, el 45-50%, ¿no? A esta altura. Eh, Gonzalo, en el día de ayer se manifestó nuevamente el ministro de Educación y habló de alguna cierta posibilidad ya concreta en algunas provincias, en algunas ciudades, de el inicio protocolizado y gradual de las clases. Recuerdo que en alguna otra conversación habías manifestado algo de eso que podría empezar a vislumbrarse aquí en Magdalena. ¿Ha avanzado esa evaluación o en eso no hay ningún avance? El martes en la reunión del comité de crisis que participa la jefa distrital, por eso te doy la última información oficial que tenemos, Magdalena pertenece a Región 1 y en Región 1 el único distrito que va a comenzar es Punta Indio. O sea que de volver a las clases, primero va a volver Punta Indio y después va a volver Magdalena, de acuerdo a cómo evoluciona esto, obviamente, con algunas particularidades de colegios que tienen mucha matrícula de otros distritos o docentes de otros distritos no empezarían. Cada escuela con su protocolo sanitario, que a la vez ese protocolo sanitario lo tiene que autorizar la autoridad local, que en este caso sería el comité de crisis, independientemente de lo que disponga la Dirección General de Escuelas. Así que Mariel nos dio un panorama, pero decidimos no discutir el tema en profundidad porque lo vemos como muy lejano. Queríamos aprovechar esa reunión para discutir estas flexibilizaciones que estamos otorgando a partir del sábado y avanzar más sobre el día a día. Claro. Pero entiendo que sí, que la provincia está trabajando en el vuelta a clases, fundamentalmente en aquellos distritos donde no hay circulación del virus a nivel local, como es nuestro caso, Sí. y donde está la situación controlada, obviamente, ¿no? Pero sí tengo el dato, por lo menos la información que nos dio Mariel en la reunión, es que el primero que arrancaría de la región 1, que creo que es La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Bransen y Punta Indio, creo que son esos distritos, me estoy olvidando de alguno, el que arrancaría primero sería Punta Indio, fundamentalmente por la distancia que tiene con la región AMBA. Lógicamente el 100% de la matrícula es de ese distrito. No es nuestro caso, por ejemplo, que tenemos la escuela agraria con muchos chicos de La Plata, Berisso, Ensenada y región AMBA. Lo mismo que la escuela del Pino, que tiene mucha matrícula de las afueras de La Plata. Sí. O la escuela del paraje Estarache, que tiene todos los chicos del cordón frutortícola para el lado de Lisandro Olmos. Y a la vez el gran intercambio que hay de los docentes que vienen de la ciudad de La Plata a trabajar a nuestras escuelas, ¿no? Claro, sí. Con lo cual hay que evaluar escuela por escuela, situación por situación. Bueno, pero Mariel nos dejó tranquilos que como primero arrancaría Punta Indio, es como que tenemos tiempo, independientemente que es una cuestión provincial esta. Sí nos aclaró que cada escuela va a tener que tener su protocolo, que va a tener que ser autorizado a la vez por la autoridad local. En este caso sería el comité de crisis, ¿no? Claro. Bueno, pero es como un dato esperanzador, ¿no? Que porque al 20 de marzo o en abril no pensábamos para nada en el inicio de las clases. De hecho, fue la primera actividad que se cortó, ¿no? Y estar pensando ya ahora en que probablemente haya algunas flexibilizaciones en ese sentido, bueno, es que avanzamos contra la pandemia, ¿no? Así que es una buena noticia en realidad, más allá que esté ahí en vísperas todavía. No, yo entiendo que esto, o sea, a nivel local nosotros nos estamos dando cuenta que la cuarentena no es la solución, sino que es un medio para, creo que a nivel provincial y nacional también lo saben y están evaluando lo mismo. Reitero, no es imposible mantener la cuarentena eternamente, con lo cual nosotros tenemos que tener la suficiente lucidez para empezar sin arriesgar la salud de los vecinos, lógicamente, ver de qué manera vamos recuperando cierta normalidad con mecanismos de precaución y de prevención. Por eso creo que el tapaboca vino para quedarse, el distanciamiento social vino para quedarse, y algunas conductas sociales que nosotros teníamos vamos a tener que cambiarlas. Pero sí tenemos que seguir flexibilizando y adaptándonos a convivir con el virus, al menos hasta que aparezca la vacuna.
La vacuna ayer, que obviamente esto cambia semana a semana, día a día, como siempre lo decimos, minuto a minuto, pero en el mes de abril la OMS sostenía que el 70% de la población se iba a contagiar de COVID. Bueno, hasta ahora, por suerte, ese pronóstico fracasó, falló. Pero bueno, tenemos que estar preparados para el peor escenario, pero tomar las medidas pensando en lo mejor para todos, porque también creo que esto termina afectando la cuestión psicológica, la cuestión anímica, eh, a todos los problemas que tenía la sociedad nuestra, que eran bastantes y muy complejos, se le vino a sumar esto, ¿no? Bueno, de Eh, hecho también se está pensando que acá en el hospital se está haciendo, pero en otras ciudades se está pensando muchísimo en declarar como una emergencia psicológica en el país y están pidiendo que los profesionales de psicología y psiquiatras empiecen a atender ya no en forma virtual, sino en forma protocolizada, en presencia con el paciente, ¿no? Así que debe haber realmente muchas personas que están necesitando emocionalmente que este aislamiento, bueno, que esta cuarentena se corte de alguna manera, ¿no? Protocolizada, pero seguir cuidándonos, pero flexibilizar. exacto, por eso te digo que hay que ir evaluando. Creo que agosto y septiembre va a ser más fácil por una cuestión climática, por una cuestión Sí. de que hay muchas conductas que ya las tenemos aprendidas, pero, pero bueno, hay que tomar conciencia de que esto no va a ser fácil y que la cuarentena no puede ser eterna. En esto, eh, y yo no soy anticuarentena, todo lo contrario, pero creo que ya llevamos un plazo razonable de medidas de restricciones y corresponde hacer el máximo esfuerzo para ver de qué manera podemos recobrar cierta normalidad. Para mí sería mucho más fácil volver a fase uno y quedarnos todos encerrados y no tendríamos que usar ni el ingenio ni hacer un esfuerzo, pero entiendo que eso no es lo mejor para la comunidad. Puede ser lo más fácil para el gobierno, pero no es lo mejor para la gente. Entonces también ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo el otro día en el comité de crisis tuve un pequeño intercambio con una concejal de la oposición que planteó que el oficio religioso no era prioritario. Entonces yo le contesté que para ella podía ser no prioritario. Y no se trata de cuando uno establece prioridades contraponer una actividad con otra, sino a veces ponerse en el lugar del vecino. Entonces lo que tenemos que tener cuando nosotros negamos una flexibilización o la otorgamos, tenemos que tener un criterio sanitarista y de bienestar general. Y no de acuerdo a nuestra escala de valores, qué nos parece más importante o menos importante, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener ese tacto y esa muñeca para escuchar a los vecinos, para entenderlo. Eh, yo me paso, no sé, 10, 12 horas por día con el teléfono y a veces hay demandas que cuando uno la escucha hasta te planteás, mirá lo que me está preguntando este vecino con los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Pero quizá para él es fundamental lo que él te está preguntando. Entonces, Eso iba a decirte, claro, hay que para ese vecino pensar. seguro que le está preocupando, si no, no te lo pregunta. Por Es así. supuesto, sí que tenemos que ser lo suficientemente responsables, empáticos, solidarios. Hicimos reunión de gabinete el martes pasado, después de casi 2 meses que no nos juntamos porque queríamos dar el ejemplo. Pero bueno, hay reuniones que son inevitables y que las tenemos que hacer. Y obviamente hicimos un gabinete reducido, no participaron concejales, no participaron consejeros escolares, pero tratamos también desde el Estado. Yo sé que los concejales están haciendo las reuniones de comisiones por Zoom, o sea, Sí. solamente hacen presencial las sesiones propiamente dichas, pero las reuniones de comisiones que se realizan semanalmente las hacen por medios tecnológicos. Entonces creo que tenemos que ir acompañando a los vecinos y escuchándolos y viendo de qué manera, sin arriesgar, reitero, la cuestión sanitaria, ir recuperando algunas cuestiones que Sí, hasta el sí. 20 de marzo eran común y corriente, por eso no las valorábamos, ¿no? Claro, sí, Eh, sin duda. Que además, Gonzalo, bueno, están para eso. Ustedes se han querido postular, el voto popular los ha puesto en los lugares que los han puesto y bueno, están para eso, para pensar, para sostener al vecino, para sostenernos, para aguantarse las exigencias y bueno, y dar soluciones. La verdad que es para lo que se han encaminado, ¿no? Y para eso tienen cada uno los roles que tienen. Así que para estar a la Mira, altura de yo las circunstancias, ¿no es cierto? Es así. Es la a veces obligación que tiene. a veces le digo a mi funcionario, y no es demagogia, porque siempre se lo digo en privado,
que el día que nos molesten el reclamo del vecino o el llamado telefónico es que acabó nuestro tiempo en la política, ¿no? Y nos dedicaremos a otra cosa. El día que a nosotros nos incomode atender un vecino un domingo a la tarde, como me ha pasado, que han venido a mi casa un domingo a la tarde, el día que a mí me incomode eso, me tengo que dedicar a otra cosa. Volveré a dar clase, que sé que trabajo de lunes a viernes, cumplo un horario y los fines de semana estoy con mi familia. Por eso digo que tiene que ver mucho con la vocación de servicio. El día que estas cosas nos cansen, bueno, quiere decir que nuestro tiempo en la política ha finalizado y nos tenemos que dedicar a otra cosa, que tampoco está mal. No, claro, pero estoy pensando, Gonzalo, que cuánta paciencia y cuánta vocación de servicio tienen muchísimos porque se han perpetuado eternamente en los cargos políticos, ¿no? Sí, bueno, no sé. Bueno, Prefiero hablar de lo positivo. sí, bueno, pero como nos atraviesa también esto, te lo comento. La buena noticia ya para redondear, aseverar esto que dijiste en este diálogo, Gonzalo, que en el día de hoy, esto ya es el comunicado oficial que nos llega en este jueves 16 de julio, y nosotros como siempre agradecemos a Farmacia García que también otorga esta información. No, no se han registrado nuevos casos sospechosos, ¿eh? Esto es como para terminar este diálogo de la mejor manera. No se han Sí. registrado casos sospechosos en el día. Y la mejor noticia que me acaba de llegar mientras estaba al aire con vos Ah, es que hay otro la digo caso yo, positivo recuperado. justo, la digo yo, decía, ahí me están diciendo que hay otra alta, sí, recuperado. Es Exactamente. más, agrego, agrego, esto también es información, que en el día de mañana comienza a trabajar Ah, mirá. esa Bueno, persona recuperada, ¿no? Así que mucho mejor. es una muy buena noticia. Gonzalo, ahora sí para terminar, hoy es el día del penitenciario y bueno, se ha evaluado y se ha peticionado, incluso apoyando la gestión del Ejecutivo con firmas de diferentes vecinos para que los agentes penitenciarios que viven en nuestra ciudad no tengan que trasladarse y bueno, preservar a la familia penitenciaria, ¿no? Así que no sé si eso ha avanzado, ¿has tenido alguna novedad con respecto a ese tema? No, lamentablemente cuando uno hace las cosas como las tiene que hacer no obtiene respuesta y después cuando las cosas toman estado público y salen en los medios, los funcionarios se ofenden y también te dejan de atender. Lo cual yo voy a seguir insistiendo y gestionando, pero yo al ministro esto se lo hice saber hace 40 días, 45 días le hice saber que era un error para mí. Yo no me quería meter en el tema policía porque es más complejo, porque hay mucha más policía o sea, hay mucha gente que es policía, que vive en Magdalena, que presta servicios en otras localidades. Y es Sí, mucho más sí, complejo, era mucho más complejo reubicar a la policía, porque claro, sí, bueno, y médicos, o sea, hay nosotros, muchas por eso, personas. nosotros tenemos 100 policías tenemos en el distrito de Magdalena prestando servicio al Magdalena, pero deben vivir cerca de 250 agentes policiales, entre oficiales Sí, y agentes policiales, que lógicamente tienen otros destinos. Entonces por ahí era un exceso pedir que los 250 policías se queden en el Magdalena, porque eso significaba descubrir servicios de seguridad en otras localidades. sí, Pero entendíamos que el servicio penitenciario era una cuestión, fundamentalmente los 7 chicos que estaban en Florencio Varela, porque claro. no eran oficiales jefes, eran guardias que entraron en el año 2016 y que por esas cuestiones de la burocracia, en vez de darle destino en el complejo Magdalena, le habían dado destino en el Consejo Varela. Que en su momento eran más de 40. Nosotros fuimos gradualmente, durante la gestión del ministro Ferrari, logramos traer cerca de 30 o 20 y pico a Magdalena. Y nos habían quedado estos 8 chicos pendientes, porque las mujeres habían venido todas, finalmente a Ujú, Magdalena. Nos sí, quedaban 8 varones. La idea era que prestaran servicio en el complejo de Magdalena hasta que terminara esta pandemia. Y fundamentalmente lo pedimos cuando se empezó a complicar la cuestión en el conurbano. Porque nosotros entendíamos que por ahí podía entrar el virus. Bueno, no es casualidad que en un momento teníamos el 66% de los casos positivos en Magdalena era de personal penitenciario que trabajaba en esta zona. O sea que no era un disparate lo que nosotros le estábamos solicitando al ministro. Pero bueno, algunos entienden las cosas, otros no, a algunos les importa más y a otros les importa menos. Eso motivó que los concejales hicieran un proyecto de comunicado que fue acompañado por la oposición también. Yo en esto quiero destacar que me consta que fundamentalmente el concejal Lencina estuvo haciendo gestiones para ver si podía lograr esto. sí.
Pero bueno, no lo pudimos lograr. Yo entiendo que el funcionario responsable es el que tiene que dar las explicaciones del caso. No Que por pudimos ahí lograr. ¿Qué significa, Gonzalo? ¿Que ya les dijeron que no o que no contestaron y lo siguen evaluando? no, nos contestan que lo están evaluando. El Ah, jefe del complejo Magdalena, Marcos Acosta, que por ahí no es muy conocido, yo quiero destacar también el compromiso, a pesar de que no es de Magdalena, el compromiso que ha tenido el complejo, que en su momento él logró también, 2 o 3 chicos que estaban en Varela, logró que se quedaran trabajando acá, sí. en Magdalena, por lo menos hasta que pase la pandemia. Pues digo que todos hemos hecho el esfuerzo desde nuestro lugar. Quizá hay razones operativas que uno desconoce. Eh, yo el tema cárceles, no soy un conocedor experto, pero trabajé 12 años en el servicio penitenciario. Por eso entendía que nuestro pedido era viable. Y por eso te hice la aclaración que en el tema policial no me meto, porque entiendo que toda la policía que tiene el distrito de Magdalena en su conjunto, tanto los que viven en Babio, Vieite, Magdalena y Atalaya, exceden números coherentes para dejarlos a todos trabajando acá. Ya te digo, nosotros tenemos, debe haber cerca de 250 o 300 policías en servicio que viven en Ah, Magdalena y prestan servicio en otra localidad. Eso sí sería desproteger por ahí otras localidades en lo que hace a la seguridad. Pero en el caso del servicio puntualmente y de la situación de pandemia que había en la cárcel de Varela, porque hubo mucho contagio y hubo mucha gente aislada y licenciada, entendíamos que se podía haber hecho hace 10 días atrás la excepción de que dejen de viajar a Varela, sumado a que no tienen transporte, porque el transporte está cortado, un montón de cosas, y sabiendo que hay un complejo con 4 unidades carcelarias, no era que los chicos iban a quedar en la casa cobrando el sueldo. Reitero, eso escapa, al intendente puede llegar hasta el pedido, primero por teléfono, gestionándolo con los distintos responsables del área, y después obviamente a través de los mecanismos institucionales, como fue el proyecto de comunicado que hizo el Consejo claro. Deliberante, Sí, que sí, reitero, sí. la oposición, a pesar de ser del mismo, la oposición al Magdalena, pero el oficialismo a nivel provincial, también acompañó, así que, bueno, ya está, vemos cómo lo vamos a ir llevando y a solucionarlo. Te reitero, también es cierto que el momento de mayor tensión fue cuando nuestra situación sanitaria era bastante más comprometida que la del día de la fecha. Sí, que llegó a Entonces, haber más de 70 aislados exacto. preventivamente. Claro, claro, que Yo afortunadamente ya trato, eso siempre se ha solucionado. trato de tomarme mi tiempo antes de realizar un llamado a la provincia, porque a veces la angustia o la desesperación o el nerviosismo del momento pueden llevar a que uno dé un mal paso, un paso en falso. Así que bueno, siempre tratamos de con absoluto respeto y responsabilidad hacer los pedidos que nosotros entendemos que son de sentido común. Por eso digo que antes de que esto tomara estado público, la medida fue acompañada por cerca de 2.000 firmas de vecinos de nuestra localidad, Sí. que por suerte hoy existe la tecnología y los mensajes de WhatsApp quedan. Yo mando todo por escrito y por WhatsApp para que me quede un registro. Y hacía más de 40 días que estábamos. A ver, nuestra gestión está desde el 2017 solicitando que estos chicos vengan a Magdalena. No es que nos acordamos ahora porque hay pandemia. Fuimos gradualmente logrando que muchos tengan destino en las unidades de Magdalena. Nos quedaban estos 7 u 8 pendientes. Y justo nos agarró el COVID. Sí. Entendíamos que era el momento para que definitivamente vengan acá. Pero bueno,